Bueno, muy buenos días, niños, para todos. Espero que hayan amanecido muy bien. El día está muy hermoso. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle el favor a Joan que nos realice la lectura de la oración. Adelante, Joan. Oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que vivís dentro de mi corazón desde el momento de mi bautismo. Gracias por llenarme de amor de Dios. Ayúdame a portarme bien y a hacer mis tareas en el colegio y en casa. No dejes que nada malo me suceda y decirles siempre a Jesús y a María que los amo con todo mi corazón. Amén. Amén. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Bueno, estábamos hablando en sociales acerca de las comunidades indígenas del pasado. Hemos hablado de los muiscas, de los tairona. Hoy vamos a hablar de otra comunidad indígena, como son los guayú. Esas comunidades indígenas también hacen parte hoy en día de nuestro territorio colombiano y han dejado muchas riquezas y muchos aportes a nuestro país. Vamos a pedirle el favor a Alan que realice la lectura. Adelante, Alan. El pueblo guayú es uno de los pueblos arawak que, como una gran corriente migratoria, se desplazaron tanto por la Amazonia como hacia las Antillas, a donde llegaron hacia el ¿Hacia qué? ¿Cómo se lee el número? 150 Antes de Cristo. antes Esta isla C significa antes de Cristo. Sigue. aunque el contacto con los conquistadores europeos data del siglo 16. XVI. Los guayú no fueron conquistados sino hasta muy tardíamente después de la independencia de Colombia y Venezuela. En estos influyó tanto la resistencia indígena como las duras condiciones ambientales del desierto que sirvió como refugio a los guayú hacia el año 1800. Se estimaba que la población de indígenas no Sometidos, Alan. Llamados salvajes de la Guajira era de 10.000 entre motilones. Ellos 1800.
chimilas, guajiros, arhuacos, arhuacos, tupes y cocinas. Entonces, los Guayú fue un pueblo que, que ellos vinieron y se ubicaron en todo el territorio que era de Amazonía o el Amazonas, que llegaron en el 150 antes de Cristo, pero fíjense que nos dicen que aunque el contacto con los conquistadores europeos en el siglo XVI, los guayús no fueron conquistados, sino hasta muy tardemente después de la independencia de Colombia y Venezuela. Ese es el pueblo indígena de los guayús que llegaron a nuestro territorio también, así como llegaron los muiscas. Ellos también salieron en busca de un mejor territorio hasta llegar. Algunos se quedaron en parte de Europa, en parte de América, otros no, otros siguieron buscando territorios donde les brindaba esa estabilidad para ellos crecer y permanecer como tribu. Esa era parte de la historia. Ocupaban el territorio colombiano, Riohacha, y era conocido genéricamente como los guajiros. De estos, los más numerosos e importantes como eran los guarús. Las primeras campañas del gobierno venezolano comenzaron en el 1830, continuando con la construcción de varias fuentes y líneas que hicieron avanzar la frontera cada vez más al norte. Hacia el 1893 habían quedado sometidos y reducidos. Los mismos hizo el gobierno de Colombia, terminando por repartirse el territorio. O sea que ellos, algunos se encontraban o también se pueden encontrar todavía en Venezuela y Colombia porque fueron repartidos. Se repartieron, no se quedaron solamente todos acá en Colombia. La intervención europea supuso, sin embargo, la pérdida de tierras agrícolas y áreas de caza que los guayús compensaron con especies, especialmente las cabras y en menor medida bovinos. Cuando hablamos de cabras y de bovinos, ¿estamos hablando del mismo término, Valentina? Valentina, no. ¿Qué quiere decir para ti bovinos? ¿Qué significa para ti bovinos? ¿Qué nos dice Daniel? Cuando hablamos de bovinos, ¿nos referimos a qué, Daniel? ¿A qué especie de animales estamos hablando? Adelante, Alan. Ganado. Ganado. Ok, muy bien, Alan. Y si hablamos de cabras, ¿con relación a qué animal o a qué especie? Las cabras. A las ovejas. Muy bien, entonces hay que saber las especies, Valentina, y lo mismo Daniel, cuando nos están hablando en esos términos. Entonces los guayú, ellos en su parte económica, ellos criaban esas cabras y esos bovinos que eran parte de su sustento. Fíjense que los muiscas para su sustento, ellos cultivaban y también hacían muchas vasijas y les gustaba también la parte de la minería. Los taironas también cultivaban sus productos y también hacían figuras que eran relacionadas a los animales, en especial al murciélago. Ese era para parte de su sustento y se dedicaban a la pesca. Los guayú no únicamente se dedicaron a la pesca, sino que ellos se fueron
a la cría de esas especies, de esos animales que era su sustento en ese momento. Ubicación geográfica. El pueblo guayú habita la árida península de La Guajira, norte de Colombia y noroeste de Venezuela, sobre el mar Caribe. Es una región con un clima cálido, seco, bañado por los ríos Richería, Colombia, y el Limón, Venezuela. El río conocido como Limón, que hace parte de Venezuela. Por eso es que vemos que a veces esos guayú pueden estar allá en Venezuela y también están acá porque están ahí pegados con el país vecino, en ese caso viene siendo Venezuela. Los guayú también se caracterizaron, ellos tenían su propio vestuario, su rito, sus religiones eran diferentes, sí. Su economía. Hay una historia que dice que hay un grupo, pero no sabían en sí, vamos, que son los guayú, que ellos intercambian este animal que tienen, o sea, las cabras eran intercambiadas, y más si se iba una de las niñas ya adulta que se iba a casar, ellos ofrecían que les tenían que devolver, o sea, la familia del muchacho tenía que darle varios animales o varias especies de cabras por la muchacha que ya se iba de la casa. Vamos a pedirle el favor a Daniel que realice la lectura. Adelante, Daniel. Economía. Se dedican principalmente a la cría de ganado caprino, el cual vincula el mayor número de personas al Pastoreo. al pastoreo. La huerta familiar es de una hectárea. Repite la palabra, Daniel. Repite la palabra, hectárea. Aproximadamente, y es propiedad de un varón quien asigna partes del terreno a cada hijo para los cultivos de maíz, frijol, yuca, auyama, pepino, melón y patilla. Ok. Joan, ¿cuáles fueron los productos que ambas tribus hasta ahora, que has observado, has conocido, han coincidido en el cultivo de esos productos? Joan, ¿cuáles son? El maíz, el frijol, la yuca y la auyama. Muy bien. Estos han sido los productos que hasta ahora las tres tribus que ustedes han conocido se dedicaron a eso. Pero los guayú, aparte de eso, ellos no se dedicaron como los taironas, que tenían su cultivo y también se dedicaron a la pesca. Acá no. Los guayú se dedicaban era a la cría del ganado. Ellos les gustaba mucho, o les gusta todavía, porque todavía se encuentran algunas tribus de esas de guayú en nuestro territorio, especialmente en La Guajira. Y así, estos ganados, el ganado es el sustento de ellos. Y miren cómo vestían, diferente a los taironas. Los taironas se caracterizaron porque su vestuario es blanco. Miren cómo visten acá los guayú. Ya tienen ropa más cubierta, que cubre más su cuerpo, mientras que los muiscas todavía
no tenían esa vestimenta como la tienen ellos. La economía es mixta, pues se requiere también de otro tipo de actividades económicas como la pesca, el comercio, la producción textil tradicional, la cerámica y el trabajo asalariado, asalariado en haciendas, en las minas de carbón y el cerrejón. Explotan la sal. Coinciden con los muiscas. Recuerden que los muiscas explotan también la sal y esmeralda. Ellos, la gran riqueza que los sostiene a ellos es el ganado, pero aparte de eso es como cuando están sus papás trabajando y de pronto dice su mamá, bueno, tenemos ya un sustento que es el de el esposo que va entrando, pero ella dice, voy a negociar acá aparte, voy a vender unas manillas para que entre un dinero extra. Eso era lo que hacían ellos, los guayú. Después de tener su trabajo, que ya ellos sabían cuál era el que les daba mayor estabilidad, ellos decían, bueno, vamos, otros se dedicaban a la pesca, pero no tenía esa gran fuerza como la tenían en los Tairona. La pesca en los Tairona era el sustento principal. Acá no. Ellos lo hacían, pero no como algo que tenían que decir, hay que hacerlo porque es lo único que nos puede dar el sustento. No, recuerden que ellos ya tenían un sustento, ya ellos tenían otra actividad que les brindaba un sustento económico, que era el ganado en ese entonces. Las mujeres y también los hombres seguían también haciendo sus vasijas. Aquí pueden apreciar las vasijas que ellas hacían, las cerámicas. Me disculpan un momento. Un momento, niños. Buenos días, profe, ¿cómo está? Amén. Ok, profe, sí, señor, ya. Ok, ya yo roturé los de mañana. Sí. Bueno, mañana como en la mañana me tocan las clases de bloque, solamente me tocan 2 asignaturas que son sociales y matemáticas en la mañana. En la tarde sí van 3 exámenes porque me corresponde informática, matemática y competencia ciudadana. Sí, señor, ya yo se lo envié, apenas usted me mandó la información enseguida y también en Classroom, en el tablón, coloqué el horario. Sí, sí, señor, la roturé para el día miércoles porque nada más me correspondía 2, entonces coloqué estadística, que era la que se me estaba perdiendo el lunes en la mañana. Bueno, profe, igual para usted también bendiciones. Bueno. Bueno, niños, continuamos. Entonces, fíjense que eran parte de esa, ellos también se dedicaban y también se dedicaban un poco a las minas, a la mina y en especial al carbón, en las minas de carbón del Cerrejón. Esa mina existe, la han escuchado, no sé si algunos han tenido la oportunidad, pero sí existe esa mina del Cerrejón. La organización sociopolítica, cómo estaba conformada, si era por cacique, si eran ya parte de, ellos tenían otras normas o también influían los sacerdotes, porque muchas veces recuerden que en los Tairona influyó mucho el sacerdote, influyó en esa comunidad indígena. Entonces, la organización sociopolítica, vamos a pedirle aquí el favor a otro estudiante, Isaac, que realice la lectura. Adelante, Isaac. La organización social Wayuu
se sustenta en clanes definidos por líneas materna dispersos. Los miembros de un clan comparten una misma condición social y un ancestro común. El parentesco de esta etnia se encuentra ligado a la sucesión y a la herencia de acuerdo a la cual es el sobrino materno mayor está destinado a suceder a su tío y a heredar sus bienes. El tío materno asume muchas de las funciones socioeconómicas del padre. Es la mujer quien regula elementos fundamentales del cuerpo del grupo, ya que la dote afianza el sistema de filiación matriarcal. Bueno, algo muy importante que se destaca en eso es que las mujeres, el papel de las mujeres era muy fundamental. Pero el tío materno también asumía un papel muy importante en la organización sociopolítica. Miren que dice que él asumía muchas de esas funciones, o sea, manejaba esa parte de la economía en la tribu, pero solamente era el tío materno. El otro tío por parte de padre no. Entonces, que quede eso claro, quiénes eran los que hacían parte de esa organización y quienes sí tenían esa disponibilidad para aplicar y llevar a cabo los recursos de las comunidades wayuu. Eso en cuanto a lo social. A la cultura, vamos a hablar un poco acerca de la cultura de ellos, cómo era. Joan, adelante, realiza la lectura. Mitología y cultura de la etnia. El sistema de representación de este pueblo integra una serie de deidades importantes en su universo mítico. La figura central es Maléfico, dios creador de los wayuu y fundador de la sociedad. También están Ulowi y Huya, esposos asociados a la generación de la vida. Entre los wayuu, el nacimiento de un niño ocurre en la casa asistida por la madre
la mujer o una pariente próxima, mientras la supervivencia del niño no sea segura. Los miembros de su familia se alimentan con una dieta estrictamente reducida. Mira todo lo que sucede en eso, la cultura. O sea, las culturas de ellos son diferentes a la de nosotros. Que dicen que cuando un niño, que dice que el nacimiento de un niño ocurre en la casa, asistiendo por la madre de la mujer o un pariente próximo, mientras la supervivencia del niño no sea segura, los miembros de su familia se alimentan con una dieta estricta. O sea que si el niño nació, pero no tiene todavía, no le están dando una garantía que de pronto nació con algo, con una enfermedad, y no dicen que el niño se va a salvar. Los familiares hacen una dieta estricta entre ellos. Acá no, acá nosotros acá estamos preguntando si cómo está el niño, si nace con algún problema, le estamos preguntando a los familiares cómo está el niño, cómo sigue, pero no realizamos una dieta estricta en eso. Ellos, esa es la cultura de ellos. Tenían su Dios, claro, tenían sus dioses para ellos, también así como lo tenían los muiscas y los tairona. Miren que lo dice que el sistema de representación de este pueblo integra una serie una serie en su universo mítico. O sea, para ellos era el universo la figura central, y esa representación de esa figura era Malewa, Dios creador de los Wayuu. Malewa era el dios creador de ellos, mientras que en los muisca, Chia, Zeus, era también parte de esos dioses en los Wayuu. Acá vemos también que hay otro fundador de la sociedad, y también está Polihui, cuya esposo asociado a la generación de la vida. O sea, se decía que estos dioses eran asociados a la generación de la vida. Bueno, ahora vamos a irnos a realizar, para que les quede claro mañana en la evaluación, vamos a irnos a la plataforma a socializar la pregunta que tenemos. Antes de aprender, vamos a pedirle el favor aquí. Joan, ¿tú estás en computador? Vamos a entrar a la actividad en antes de aprender en EducaPlay. A ver si tenemos. Van a asociar. ¿Ves leyendo, Joan, cada enunciado de los que aparecen en la parte izquierda y con qué enunciado los relacionas con los que están en la parte derecha? Adelante. Activa el micrófono. Las tres grandes civilizaciones de América fueron, yo digo que las aztecas, los mayas y los incas. Ok, con ese lo vas a asociar. Okay. No existe un registro mayor de la literatura en la época precolombina porque los procesos de escritura no estaban en un desarrollo adecuado. Las similitudes entre las civilizaciones indígenas y las egipcias se da por Ahí se le acabó el tiempo a Joan. No alcanzó el tiempo. Bueno, pero ahí va. Lo importante es que lo realice el niño, cada uno vaya realizando eso. Bueno, Joan, pasamos ahora a la llegada de los españoles. Al finalizar el siglo XV, la historia de México entra en un nuevo ciclo de su evolución. Antes de esa época, Europa y América se ignoraban mutuamente, pero una serie de acontecimientos relacionados con el comercio de Europa y el Oriente Asiático dieron lugar a que entraran en contacto por primera vez los europeos y los indígenas americanos. Este acontecimiento hizo que se suspendiera en América el desarrollo de las culturas
grande que un solo hombre produjo en la humanidad. El triunfo de Colón representa el fin de la Edad Media y el nacimiento de la Edad Moderna. Desde el punto de vista científico, el descubrimiento de América terminó con las dudas y los misterios de los tiempos clásicos y medievales. El mundo ya no encerró tenebrosidades, las distancias fueron medidas y rectificadas, las selvas exploradas, los imperios subyugados. Las exploraciones geográficas adelantaron en pocos años más de lo que había conquistado la civilización occidental en siglos. El arte de navegar, hasta entonces rudimentario, se enriqueció con infinitos perfeccionamientos. Generalmente se le da el nombre de conquista al periodo de la lucha de los españoles contra el Imperio Mexica. Pero en realidad la conquista comprende mucho más, pues abarca las tareas de exploración y dominación de los pueblos indígenas del país durante el siglo XVI. Los españoles establecidos en ella se dedicaron a cultivar sus tierras y a introducir ganados y nuevos cultivos. Pero pronto se les presentó el problema de la falta de brazos para la agricultura y tuvieron que ir a buscar a los indios a las islas y tierras cercanas. Rasgos comunes de las civilizaciones mesoamericanas. Las grandes civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron en una amplia región de la actual República Mexicana y de América Central. Entre el año 2000 antes de nuestra era y la llegada de los españoles a tierras de Mesoamérica en los primeros años del siglo XVI. Estas civilizaciones compartieron muchos de los rasgos socioeconómicos y culturales. Agricultura y alimentación. Los mesoamericanos se alimentaron con las plantas que cultivaban, es decir, con los productos del trabajo agrícola. Entre estos destacaron el maíz, la calabaza, el chile y el frijol, pero de ellas la más cultivada fue el maíz. Las formas de cultivo y propiedad de la tierra. Entre las diversas formas de cultivo que utilizaron los pueblos prehispánicos se encuentra la rosa, la de humedad o de avenida, el terraceado, la de chinapas y la de riego artificial por medio de canales. Rasgos comunes de las religiones, de los fenómenos naturales y con necesidades cotidianas. Los pueblos mesoamericanos rendían culto a los muertos. La medicina indígena.